Presentamos Geopolítica en RCR. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes según la hora en que en su respectivo lugar nos estén acompañando. Muchas gracias a Canal 796 Cable Más, a Red de Comunicación Regional, al equipo que aquí trabaja, por seguir prestando sus servicios para realizar este programa que tiene la característica de ser un servicio público, educativo, no partidario, interesado por la política y el bien común, por el bienestar general y la seguridad de los peruanos y del Perú como república independiente, y no en favor de algún partido o corriente política, por mucho que respetamos todas ellas. Esta vez tenemos un programa muy importante, a la altura de quienes nos acompañan, que son Jaime Castro Contreras, sociólogo de la Universidad de San Marcos, antiguo profesor universitario, profesor ya retirado de algunas universidades y del Centro Alto de Estudios Nacionales. Él empezó allí como profesor en el Centro Alto de Estudios Militares en 1971 y por coincidencia nos conocimos ahí en un seminario internacional ese mismo año. Fue mi profesor en 1979 en la 29ª promoción y me honra la amistad con él. Dicho esto, quiero decir también que como nos conocemos de tantos años no nos vamos a hustear, y los televidentes y personas de radio que nos acompañan comprenderán que esta familiaridad no es ninguna falta de respeto o informalidad para con ellos, sino que es fruto de una sincera amistad sobre la base del respeto y de la profesionalidad. También nos acompaña esta noche el general Walter Astudillo, general de división, quien ha sido hasta hace poco director general del Centro Alto de Estudios Nacionales. Él ha sido director de instituto 2 veces, es un profesional de una larga y distinguida carrera en lo que hace unos 40 o 40 y tantos años se conoce como arma de comunicaciones en el ejército, y que existe desde mucho antes con otra denominación y otras características. Actualmente el general Walter Astudillo es director general del Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad. He preferido leerlo, Walter, antes que decirlo de memoria y recitarlo mal. Hoy día yo he hecho un esfuerzo para llegar acá angustiosamente después de 1 hora y 17 minutos desde Pueblo Libre a San Borja, y hay un tráfico increíble. Aquí los peruanos creemos que los problemas del transporte público se resuelven poniendo más automóviles ahora con baterías de litio y otras cosas por el estilo, abriendo espacios para los ciclistas ahí donde no se ha hecho el estudio suficiente como para poder hacerlo. Entonces es una complicación. Y en estas consideraciones vamos a trabajar de inmediato. Hoy día solamente tengo una sola pregunta para invitar una primera intervención de Jaime Castro Contreras, que ha sido maestro de ambos que estamos aquí presentes, de Walter Astudillo y mío, y el asunto es el siguiente, de una manera muy sencilla. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es la visión que se tiene desde la perspectiva de la geopolítica moderna? Porque
porque hay otras geopolíticas, sino de la geopolítica moderna, ¿cuál es la visión que se tiene del Perú hoy día? ¿Cuál es tu visión del Perú hoy día? En los temas que consideres torales, centrales, sustantivos. Adelante, Jaime, y muchas gracias por contribuir nuevamente con este diálogo y este servicio educativo público. Adelante, por favor. Muy agradecido, apreciado Manuel, de igual manera al general Walter que nos está acompañando, Walter Astudillo. Ambos, como tú has manifestado, han sido estudiantes del Centro de Altos Estudios Nacionales hoy día. Empecé bastante joven a enseñar justamente a coroneles en el Centro de Altos Estudios Militares. Para ir de frente a tu pregunta, ¿cuál es mi visión de la geopolítica? Aquí podríamos plantear dos cosas. La visión del Estado, de la cual el Estado adolece de un documento político que defina cuál es la visión geopolítica del Perú, y la visión que tiene la ciudadanía o los diversos comentaristas que tratan este tema. Lo cierto es que nadie explica con claridad qué significa geopolítica, para qué sirve la geopolítica, qué tipo de utilidad hay que darle a la geopolítica, cómo se aplica a un país con las características que el Perú posee. La geopolítica, para comenzar, es una palabra que contiene dos conceptos claves. Geografía, que se refiere al espacio geográfico en el que tú vives, y la política de quienes ejercen el poder, de quienes han sido elegidos o los que han usurpado también el poder. Porque en la historia de la humanidad han habido ambas cosas. Ambos grupos tienen visiones geopolíticas, tanto las democracias como las sucesivas dictaduras que se han presentado en diversas partes del mundo. Entonces, geopolítica implica asociación del espacio geográfico, darle valor a ese espacio geográfico y luego qué tipo de decisiones toman quienes conducen el país. Desde esa perspectiva podemos concluir que el Perú pues adolece de una visión geopolítica, porque en los textos escolares no se valora lo que el Perú es en términos geopolíticos. ¿Qué cosa es el Perú en términos geopolíticos? Es un territorio ocupado por una población en esta ocasión de 33 millones de habitantes, que hace miles de años fueron ocupados por los primeros migrantes que llegaron a estos territorios, construyeron un imperio como el Tahuantinsuyo y todo lo que vino en la colonia y en la independencia que estamos celebrando 222 años, 23 años. Entonces, ¿pero qué se nos ha dicho de este espacio geográfico? En los textos escolares y también en documentos oficiales se suele decir que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. ¿Eso qué significa en términos simples? Que el mar no nos pertenece. Y si el mar no nos pertenece, entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos del mar? ¿Por qué tendríamos que estar construyendo ahora el puerto de Chancay si es que el mar no es de nosotros? Es un absurdo. Es que el sistema educativo repita por generaciones que el mar no nos pertenece. El Perú y la geopolítica dice, oye, primero valora lo que tienes, reconoce lo que hay en tu territorio. ¿Y qué es lo que hay en nuestro territorio? Un acceso directo al mar. 3.080 kilómetros actualmente de acceso directo al mar. No tenemos que pedirle permiso absolutamente a nadie. No somos un país mediterráneo como Bolivia. Entonces, el mar es un espacio de proyección. Y dentro de la perspectiva geopolítica que yo vengo comentando y escribiendo, he señalado que el Perú está llamado a ser una talasocracia. ¿Qué significa esto? El dominio del mar. Es una palabra griega, por supuesto, viene hace de muchos años atrás. ¿Y cómo se domina el mar? El mar se domina básicamente con dos elementos iniciales, fundamentales, puertos y barcos. Entonces, si nosotros decimos que el Perú limita por el oeste con el Océano Pacífico, en los textos y en algunos documentos oficiales, entonces estoy haciendo renuncia a esta ventaja significativa que significa estar frente al mar. El mar es un espacio de proyección para la geopolítica y el mar nos comunica con otros continentes, con el continente asiático principalmente, donde actualmente se desenvuelve toda una economía muy importante. ¿Qué más es el Perú geopolíticamente hablando? Es un territorio en el cual se desarrollan actividades agrícolas los 12 meses del año. Es un país en el cual hay la presencia de una gran biodiversidad milenaria. Nosotros como país somos la reserva alimentaria del planeta.
cuando en el 2050 hayan en el mundo 10.000 millones de habitantes, y ese es un tema que muy poco se toca o limitadamente se menciona, se indica o se indicará que desde los 17 países que constituyen la gran biodiversidad que tiene el planeta, uno de ellos es el Perú. Entonces, nosotros no hemos hecho nada por darle más valor agregado a la enorme riqueza que existe en nuestra biodiversidad. Además, poseemos minerales estratégicos, como los que tú mencionabas en tu introducción. Hay cobre, hay oro, hay plata, hay todos los minerales que se requieren en este país. Contamos con ríos navegables, con un río navegable que nos lleva al otro océano. Por eso es que el embajador Carlos García Bedoya introdujo el concepto de que el Perú era un país bioceánico por la proyección internacional del río Amazonas. Entonces, este es un país que tiene dos cosas que hacer. Primero, dominar el mar. Segundo, dominar su territorio. Todavía no dominamos el territorio. Hay espacios vacíos. La frase permanente que se suele decir que hay ausencia del Estado, eso justamente en pleno siglo XXI no puede estar habiendo ausencia del Estado en un territorio como el que tenemos nosotros, en una zona donde la riqueza es exuberante, es importante para toda clase de necesidades que necesita ser atendidos en cuanto a los problemas globales de los muchos que hay en el mundo. Entonces, nosotros podemos ser también una telurocracia. ¿Qué cosa es telurocracia? El dominio de la zona continental. Y en la zona continental tenemos más de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Cuando en los textos escolares o en los documentos oficiales entra fácilmente al INEI y pregunta cuál es la extensión del país, suele decir 1.200.000 kilómetros cuadrados. Oiga, ¿y el continente? Perdón, ¿y el mar? Ese espacio marítimo que nos invita a convertirnos en una tabla sobre... no está sumado, no está considerado, producto de ese sistema educativo que nos dice pues que el mar no nos pertenece. Y el sistema escolar dice que la costa es un desierto que no sirve para nada, la sierra una cadena de montañas que impide la comunicación y la zona de la selva una región de enorme verdor pero inundable. Esa es una visión descriptiva de la geografía fatalista del Perú que realmente no corresponde a lo que el Perú es geopolíticamente hablando. Entonces, la geopolítica, para concluir esta primera parte, es una disciplina que nos enseña a valorar lo que somos como país a partir de la posición que tenemos en este continente respecto a todo el globo terráqueo y también a reconocer que aquí existe en el interior una gran riqueza en materia de minerales estratégicos y en materia de la gran biodiversidad. Nosotros seremos la reserva que alimente a la población del planeta cuando se planteen nuevas necesidades, sobre todo producto de este cambio climático que estamos observando. Esa sería mi primera intervención, apreciado Manuel. Gracias, Jaime. Y para no ser fatalistas, esperemos que eso sea con alto valor agregado, porque si no podríamos ser simplemente un protectorado de alguien que le alimenta como otros protectorados de Gran Bretaña, Francia y terceros países que en su momento fueron grandes potencias mundiales, alimentaban a sus metrópolis. Y coincido contigo y me permito, antes de darle la palabra al general Walter Astudillo, estimado Walter, permíteme un pequeño comentario a modo de subrayar algo. A todos nos han enseñado, yo voy a cumplir 80 años, y salí del colegio en 1959, y se nos enseñaba las tres grandes regiones naturales del Perú son costa, sierra y selva. Pero en América Latina, y sobre todo nosotros que hemos trabajado afuera, hemos hecho viaje de estudio y nos hemos ganado la vida afuera también, los países de la gran cuenca amazónica no dicen que son costa, sierra y selva. Ecuador, que tiene eso, no dice costa, sierra y selva. Ecuador dice costa, sierra y Amazonía. No designamos con nombre propio un dominio muy importante que representa el 62% del territorio continental, como suelo decir, no del territorio total, sino del territorio continental del país. Y esa es una visión completamente equivocada y sesgada, que no es el caso ahora entrar a profundizar. Dicho esto, como pequeño comentario que me permito, le ofrezco la palabra
a Walter Astudillo para que nos comparta con nosotros su primer planteamiento en esta serie de conversación. Adelante, Walter, por favor. Gracias, Manuel, por la invitación y un saludo a mi profesor y amigo Jaime Castro. Gracias, Walter. Por la oportunidad de compartir con ustedes en este programa tan interesante. Agradecer la oportunidad de intercambiar reflexiones sobre la forma en cómo analizar, diagnosticar y resolver los problemas estructurales del país. Creo que esa es la clave de esta reunión y de la primera parte. En ese sentido, como bien lo expresó Jaime, la geopolítica es una herramienta fundamental como una de las disciplinas que contribuye a esa visión integral que manifiesto, bajo la cual es preciso contemplar los espacios, a juicio mío y de muchos pensadores, contemplar los espacios de gobernabilidad, desarrollo y seguridad, que justamente es el enfoque que promueve el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad que actualmente dirijo. En ese sentido, no solo de manera conjunta estos espacios, sino interrelacionados, ya que son ámbitos interdependientes. Bajo esta visión integral, es necesario analizar la realidad y diagnosticarla. Es un trabajo que hace muchos años está hecho. Pero además, en función a ello, es necesario diseñar políticas públicas de calidad. Y seguido de una gestión pública eficiente y eficaz, que tal vez sea la debilidad principal de nuestro Estado y de manera general de los países de América Latina. Bajo esta propuesta, el objetivo último es no solo proteger los intereses del Estado, sino fundamentalmente las necesidades de las personas. Y en nuestro país, en particular, esta exigencia es compleja, ya que la ciudadanía está compuesta por diversas etnias y culturas que tienen una visión propia, política, económica y social, que en muchos aspectos no se corresponde con la visión del Estado. Esa visión que actualmente tenemos, visión del Perú al 2050, interesantísima, producto de un trabajo juicioso y metodológico que dice el plan, pero habría que ver si eso corresponde a toda la ciudadanía en general. En otras palabras, la población más vulnerable no solamente es pobre, sino que concibe la gobernabilidad que he mencionado, el desarrollo y la seguridad bajo criterios distintos que han sido ignorados históricamente. Bajo estos factores contemplados y la visión expuesta, no solamente se trata de cuantificar la infraestructura que nos falta para alcanzar los niveles mínimos de desarrollo. ¿Cuántos policías nos faltan? ¿Cuántos militares? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántas cárceles? Sino, yo creo que es necesario el diseñar o aplicar un nuevo paradigma de gestión pública basado en el enfoque integral, que obviamente minimice los altos niveles de corrupción que es sistémica en los países como el nuestro. Es decir, dejar de lado la visión de actuaciones aisladas y desconectadas por ministerios y sectores, dando énfasis a una verdadera gestión multisectorial, porque todo el mundo habla de gestión multisectorial, multidimensional, multinivel de gobierno, pero en la práctica, los que conocemos la cosa pública y el funcionamiento del Estado peruano, cada uno se preocupa de su ámbito funcional. Y creo que eso es lo que tenemos que superar, esa mentalidad de entender que todo es interdependiente. Y no solamente es cuestión de nada nos sirve tener tantos recursos naturales como lo tenemos si no somos capaces de gestionarlos. E insisto, la propuesta en este caso que traigo para
compartir con ustedes es tener en cuenta una visión integral que incluye tres grandes ejes: la gobernabilidad, el desarrollo y la seguridad. Muchas gracias, Walter, por esta primera presentación. Le devolvemos la palabra a Jaime con una sugerencia que puede tocarla ahora o que puede tocarla después. Tu actividad actual está muy vinculada a la perspectiva de los negocios internacionales, de la inversión y las inversiones en plural internacionales y la geopolítica. Si deseas puedes introducir este punto ahora acá, que tiene que ver bastante con lo que has mencionado al comienzo, la integralidad, y también con los temas de integralidad que ha mencionado Walter. Adelante, Jaime. Gracias, Manuel, por mencionar este tema. Inicialmente yo estuve trabajando en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres y después el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Negocios Internacionales de la misma universidad, que también ha sido academista, me invitó para formar parte del equipo de profesores de la facultad. La facultad tiene dentro de una de sus escuelas la Escuela de Negocios Internacionales. Y a raíz de esta especialidad, porque ahí hay 4 carreras, pero la principal es esta de negocios internacionales, yo escribí un libro de geopolítica aplicada a los negocios internacionales, donde justamente hago mención de lo que me destaqué en mi primera intervención, de que el Perú es un país que representa la posición de ventajas comparativas muy valiosas, muy significativas, que es prácticamente una oportunidad que se nos ha abierto. La gran dificultad del Perú no es la carencia de recursos, la gran dificultad no es que no tengamos recursos, existen en abundancia y podríamos decir incluso en demasía. El problema del Perú es de dirección, de lo que se llaman hoy día políticas blandas, pero ahí es donde adolecemos de las bondades suficientes para que una clase política pueda conducir a lo que acaba de mencionar Walter, la definición de políticas públicas que estén orientadas a dar desarrollo, seguridad y bienestar a la población. De manera que en la facultad donde yo laboro hay un texto aprobado y difundido, está en internet, se puede bajar libremente. Es un gracias, muchas gracias. A explicar y darle ventajas a los estudiantes o oportunidades a los estudiantes para que se den cuenta de que la solución no solamente de los problemas nacionales, sino también de los problemas globales, como es el caso de la alimentación, como es el caso de la salud, etcétera, están en posibilidades de ser atendidos por los recursos que hay en nuestro territorio. ¿Te imaginas si tú la gran cantidad de productos medicinales que se pueden hacer de la infinidad de muestras que la biodiversidad nos ha brindado en todo el territorio nacional? Porque no es solamente de la Amazonía, hay en la sierra, hay en la costa, hay en el mar. Entonces, en todos esos 4 escenarios tenemos nosotros una serie de ventajas comparativas, significativas, que nos dan oportunidad a poder hacer negocios internacionales. La idea es que en este caso los estudiantes formados desarrollen sus tesis y darse cuenta que el mundo es el mercado y que desde el Perú podemos atender esas demandas y necesidades que tiene el mercado global para atender sus necesidades también globales, tanto de desarrollo como también de seguridad. Esa sería la acotación que hago a tu mención en este instante, estimado Manuel. Ahora, eso me lleva a hacerte una repregunta, si me permites. Hoy día, el término mercado global incluye agentes, inversionistas, compradores, vendedores, actores económicos que están repartidos en bloques, de tal manera que lo importante sería tener una perspectiva muy realista, no ideológica, sino muy realista de los distintos centros de demanda, como decíamos antes, en planificación de los distintos estados y empresas compradoras de productos y vendedoras de insumos que son importantes para que nuestros productos salgan no en bruto, sino con valor agregado. Me gustaría que hicieses una primera aproximación a esa visión de esta
globalización fracturada o globalización desigual o multipolaridad, como se quiera decir, pero no solamente en términos militares, como mucha gente asocia la multipolaridad a la cuestión militar. Eso es una dimensión sin duda importantísima, ¿verdad? Vital, pero también la multipolaridad tiene que ver con la cultura y tiene que ver con este aspecto económico. Agradecería que ampliaras un poco esta dimensión. Adelante, Jaime. Gracias, Manuel. Voy a hacer mención a algo que resultó inevitable después de su producción. Cuando es descubierto el continente americano por las necesidades europeas de buscar formas de comunicación con el mundo que se había interrumpido justamente en los negocios por la invasión de los turcos otomanos, entonces el mundo buscó en aquella oportunidad nuevas rutas. Y dentro de esa búsqueda de nuevas rutas es que circunnavegan el África, los portugueses y los españoles, propuestos por Colón, llegan a América. ¿Qué de posibilidad hubo de contener y detener la conquista? De ninguna manera. El Perú, como todos los países del continente, nos vimos sometidos a las directivas de Europa. Nos crearon y recogimos y reprodujimos las instituciones europeas. El Estado y todos sus componentes son creaciones europeas. La Constitución y las leyes son creaciones europeas. Todo eso ha sido heredado aquí y ha sido reproducido. Entonces, si nunca se pudo detener ese periodo de presencia europea en América, mucho menos ahora con el término de globalización. Porque ahora, después del fin de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques, donde no se podía transitar al otro bloque, no se podía negociar con el otro bloque, entonces los ciudadanos incluso estaban incapacitados, impedidos de llegar a visitar o hacer negocios con el otro bloque. Yo recuerdo cuando en mi vida juvenil viajé por primera vez a México, saqué mi pasaporte y me pusieron un gran sello que decía prohibido viajar a los países socialistas, y ahí ponían toda la relación. Efectivamente, bueno, así fue, así era. Eso no lo sabe la gente de hoy. Eso no lo sabe la gente de hoy. Entonces, la división del mundo era real. La división de cruzar uno al otro lado era prácticamente un impedimento constante. Eso se acaba con el fin de la Guerra Fría. Eso se acaba cuando Rusia quiebra como institución, cuando Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas realmente se extinguen un 31 de diciembre del año 1991. Entonces, a partir de ese momento, el mundo se globaliza. Hay un solo país hegemón que tiene 10 años de durabilidad, pero a partir de los años 90 hay la emergencia, el surgimiento de otros grupos a los que hoy día se llaman emergentes. Estos países emergentes, dentro de los que está la India, dentro de los que está China y dentro de los que está incluso Rusia, considerado como países emergentes porque su deterioro fue pues significativo en esa década de ruptura de ese sistema. Entonces, la China también ha tenido que cambiar, porque la China de Mao Zedong era un tipo de gobierno totalmente en la búsqueda de la destrucción del sistema capitalista. Tú recordarás, Manuel, en la vida universitaria, qué eran los centros académicos de nuestras universidades. En San Marcos habían los estudiantes pro-moscos y los pro-chinos. ¿Qué buscaban ambos grupos? Capturar el poder, generar sindicatos, generar la captura del Estado. Eso era China también en los años 60. A partir de esa visión de destrucción del sistema capitalista, es parte de la vida y del planteamiento de Mao Zedong. Cuando muere Mao Zedong en 1976, la nueva clase dirigente que surge a partir de 1978 cambia el sistema. Se flexibiliza el sistema, se permite el ingreso de capital. Esa facilidad de permitir el ingreso de capital ha dado lugar a que actualmente, hoy 31 de julio del año 2023, en China hayan 70,000 empresas americanas y europeas. Y eso ha permitido que China no se convierta en la fábrica del mundo. Eso ha permitido que China desarrolle un proyecto geopolítico que no se limita a su zona de influencia, sino se ha ampliado a Europa, se ha ampliado al África y ahora está proyectada hacia América Latina. Entonces es un país que definitivamente tiene muy claro la idea
o la clase dirigente de hoy tiene muy clara la idea de la relación que hay entre espacio geográfico, las riquezas que hay en cada lugar y la necesidad pues de tomar decisiones que le permitan tener ese control. Eso ha facilitado que hoy día China sea pues un país fabricante de muchas cosas, ha permitido que sus estudiantes mejoren su calidad, renueven todo su modo de pensamiento y ha facilitado que hoy día estén compitiendo con los norteamericanos, a quienes desde la época de Mao Zedong han querido destruir. Hoy día la China está participando del sistema. El propio Xi Jinping dice en sus participaciones: creemos en el sistema global, necesitamos simplemente que haya una mejor distribución de las decisiones de estos problemas globales. Entonces, mi comentario a este punto, Manuel, lo cierro mencionando que los sistemas han ido flexibilizándose, han ido replanteando y han ido considerando que el mundo es uno solo. El comercio es uno solo que se tiene que dar entre todos estos grupos diversos que hay en el mundo. Finalizo diciendo lo siguiente. El Perú tiene 23 tratados de libre comercio que los han firmado diversos presidentes. China, a la fecha, de los 93 países que hay en el mundo, tiene 120 tratados de libre comercio. ¿Eso qué significa? Una preocupación por negociar con todo el mundo, una preocupación por estar presentes en todos los lugares del mundo para ejercer presión y lo que políticamente se pueda conseguir. Eso difiere mucho en cuanto a las fórmulas que se crearon en el sistema capitalista para ayudar al desarrollo de los países. Argentina en estos momentos está enormemente endeudada. Es uno de los países más críticos que hay. ¿Y qué solución le da el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué solución le da el Banco Mundial? Préstamos y préstamos, impagables en el tiempo. Cada gobierno se encarga de reducir el pago de los intereses, ni siquiera la deuda principal. ¿Qué hace China con los países del África? ¿Qué hace China en América Latina? No hace ese tipo de preguntas técnicas y especializadas que hace el Fondo Monetario Internacional. Simplemente dice qué necesitas, cuánto necesitas y yo te lo doy. No hace preguntas si son dictaduras o son democracias. Simplemente invierten a costa de poder recibir la contrapartida del pago, y si no, se genera una gran dependencia con ese país que desafortunadamente ha confiado en esa forma de relaciones que hoy día se dan. Ese es el modelo chino. Entonces, el modelo chino es más practicante de la globalización que el sistema capitalista como tal. Con eso cierro mi intervención. Y con eso me permito añadir lo siguiente, una pequeña coda. El sistema estadounidense y la construcción de la hegemonía estadounidense también negociaba tanto con sus afines como con estados democráticos o con estados con dictaduras. No voy a repetir aquí la frase relacionada a Somoza, ¿no? Se decía: Somoza es un malvado, por no decir lo que se decía, pero es nuestro malvado. Y así sucesivamente, claro, en todas partes del mundo, en África y en otras partes. Eso obedece a un principio de realismo para la interpretación de las cosas. Y eso me lleva a pedirle a Walter que retome la perspectiva, si te parece, Walter, la perspectiva de gobernabilidad, porque gobernabilidad está relacionada a gobierno. Si bien los primeros en utilizar la palabra gobernabilidad fue un informe del Banco Mundial de 1990 para referirse a África, donde calificaba que esos países eran ingobernables, y que hoy día ese término ha trascendido y tiene una conceptuación más rica, pero inseparable, de gobernantes. Y entre los gobernantes tenemos las distintas élites o fracciones de un conjunto gobernante. Este es un aspecto toral en una visión geopolítica y que tiene relación con el vínculo o los vínculos que se establecen a través de estas élites entre los poderes dominantes, los hegemones, como el caso de China que se ha mencionado, y los países que reciben esas influencias. Así pues, deseas profundizar en este tema de gobernabilidad relacionándolo a los otros
a las otras dimensiones que has planteado. Adelante, Walter. Gracias, Manuel. Los factores que he mencionado son gobernabilidad, desarrollo y seguridad. Son factores que considero que son claves. Al respecto, el Perú dispone ya de hace varios años de una entidad que es fundamental, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y que últimamente ha aprobado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030. Y también aprobó, anterior a este plan, la visión del Perú al 2050. Que creo que es un trabajo, como mencioné en mi primera intervención, es un trabajo desde el punto metodológico impecable, pero habría que preguntarnos si verdaderamente los objetivos nacionales que ahí se consideran y las acciones estratégicas van a solucionar los grandes problemas que tiene el país, que como he dicho son diversos y que requiere un cambio de paradigma. Cuando uno analiza el enfoque que tiene este Plan de Desarrollo Nacional, efectivamente se manifiesta que tiene diversos enfoques, incluso habla de un enfoque territorial, que es novedoso e interesante, pero considero que por la diversidad del país que tenemos, étnicamente y culturalmente, las diferentes regiones no tienen las capacidades técnicas para desarrollar sus planes de desarrollo concertado, esos planes de desarrollo regionales que deben estar alineados a ese plan de desarrollo nacional. Entonces yo creo que es otra tarea, que ese plan dotado de las capacidades necesarias debería ayudar para que de manera armónica puedan diseñar planes regionales, que en muchos casos podrán ser planes, digamos, de macroregiones. Si bien no funciona el proceso de centralización, pero alguna solución hay que dar. Entonces, esos planes de regiones afines deberían tener intereses comunes y proyectos comunes. Creo que por ahí va un tema clave. Y esto tiene mucha relación a la inversión extranjera, porque estos proyectos requieren inversión. Y el Perú tiene que crear las condiciones necesarias para atraer a esa inversión extranjera. Y creo que actualmente tenemos muchas dificultades, muchos temas relacionados a la inseguridad, a la falta de seguridad, a los conflictos sociales, que de alguna manera dificultan que las inversiones puedan llegar en la medida que requiere el país. Yo quiero por eso también hacer hincapié que en el caso de ese plan que estoy mencionando, considera dos ejes en el análisis de la realidad. Considera que el bienestar social está estrechamente ligado al eje del crecimiento económico. Dicho en otras palabras, o sea, si no hay crecimiento económico, no hay bienestar social. Pero está dejando de lado a los otros ejes que estamos mencionando. ¿Dónde está el eje de la gobernabilidad y dónde está el eje de la seguridad, que son fundamentales? Yo creo que por eso que es necesario tener en cuenta la interdependencia de estos tres. Hay otro enfoque que considera que hay un eje de seguridad y hay un eje de desarrollo. Adelante. No hay seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad. Este principio data del siglo pasado, cuando el general Marín, que fue el creador del Centro de Altos Estudios Nacionales, propuso esa máxima de no hay defensa sin desarrollo ni desarrollo sin defensa. En términos actuales tendríamos que hablar, no hay seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad. Y los nuevos conceptos vigentes en el mundo actual, en el mundo moderno, ya nos hablan de una seguridad multidimensional. Es decir, una seguridad que tiene la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social e incluso la dimensión ambiental. Es decir,
llegamos a una interrelación de conceptos, así como el desarrollo es multidimensional, también la seguridad es multidimensional y se encuentran, son interdependientes. Por eso que es importante que las políticas tienen que ser integrales y tienen que abordar estos tres temas de seguridad, desarrollo y gobernabilidad. Y cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando que las políticas públicas tienen tienen que solucionar las demandas de la ciudadanía. Esas demandas que muchas veces no son tomadas en cuenta. Por eso hablamos por qué estamos bien macroeconómicamente, pero hay más pobres. ¿Por qué hablamos de que la calidad es un derecho, de la educación es un derecho, pero no logramos abarcar a toda la ciudadanía? ¿Por qué es más significativa la educación privada? Porque hay tantos colegios privados y los colegios públicos no están a la altura, ni toda la ciudadanía tiene el acceso a una educación de calidad, por múltiples factores. Pues yo creo que el Estado tiene ahí un gran reto. No solamente es cuestión de políticas públicas, no solamente es cuestión de leyes, sino que el gran reto es la implementación de esas políticas y de esas leyes para dar solución a las demandas de la población. Y si a eso le agregamos que la gente no confía en las instituciones, el problema se agrava. Yo creo que también ahí está la clave de por qué no se implementan adecuadamente los planes, las estrategias y las leyes. Justamente porque no hay instituciones sólidas que puedan cumplir esta función de actuar articuladamente y de manera integral para poder lograr una solución efectiva. Efectivamente, esa característica estructural que sigue moviéndose y sigue dañando al país se ejemplifica en la cantidad de ministros que rotan. Yo un poco de una manera sencilla digo, se sigue la ley de la rotación y la ley de la entrada y salida, subida y bajada, suben y bajan, rotan. Y hay distinto tipo de puertas giratorias. Hay puertas giratorias, todas con el común denominador de corrupción. Hay puertas giratorias para personas, varones, mujeres también, que provienen de sectores medios y sectores altos y adinerados, pero también hay puertas giratorias a nivel popular en distritos, provincias, departamentos que le seguimos mal llamando regiones, y también de las ONGs que trabajan en estos aspectos. Entonces, tenemos un problema sumamente complejo en esta dimensión de la gobernabilidad que afecta al desarrollo y a la seguridad. Por ejemplo, para no extenderme en este comentario, hasta hoy no se ha designado, ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno, no se ha designado a un viceministro importante en el Perú, que es el viceministro de hidrocarburos. Es otro viceministro que sigue encargado de esa unidad. Y las recetas que se vienen dando y que se han repetido son más o menos las mismas recetas. Entonces, ¿cómo podemos tener mejores resultados si se pretende actuar con el mismo enfoque y los mismos métodos? Esto me lleva a pedirle a Jaime nuevamente que, en relación a esta inseparabilidad de la seguridad y del desarrollo, de la seguridad, de la defensa, guión seguridad, desarrollo, guión bienestar, a la que muy bien se ha referido Walter, completes tu análisis que estabas haciendo en esta perspectiva actual geopolítica. Adelante, Jaime. Con el mayor gusto, Manuel. Efectivamente, como dice Walter, aquí tenemos un organismo técnico especializado, dotado de un buen grupo de profesionales altamente calificados, que han venido produciendo el proyecto de 2021, el proyecto ha proyectado al 2030, nos faltan menos de 7 años para el 2030, y el proyecto más extenso al 2050. Y yo siempre me pregunto, ¿y qué grado de aceptación tienen estos documentos tan valiosos, tan profesionalmente elaborados por los que nos gobiernan? Yo nunca he visto
en el Congreso un grupo siquiera que dé utilidad a todos estos documentos. Yo no he observado que en el Poder Ejecutivo también se dé utilidad a estos documentos. Si existieran, realmente uno no los conoce. Pero yo tengo la impresión de que aquí hay un buen documento técnico, profesionalmente elaborado, donde se dice todo lo que el Perú es y sus posibilidades, pero hay una desconexión, esa es mi impresión, que puede ser errada, una desconexión con los que toman las decisiones políticas, que en este caso son el Congreso y por supuesto el Poder Ejecutivo con sus diversos ministerios. Primera cuestión. El otro componente que hay que mencionar respecto al desarrollo y la seguridad nos dice lo siguiente. Existen documentos donde se menciona que en el Perú, en cada región, existen parques industriales. Hay un documento oficial donde se establece que en el Perú existen 19 parques industriales. Y yo me pregunto, ¿y dónde están? Porque si existieran, no tuviéramos que el 75% de la población nacional sea migrante de todo el territorio nacional a lo largo de lo ancho y angosto que tiene nuestro territorio. La presencia de estos parques industriales sería un gran factor de atracción de la ciudadanía de cada una de estas regiones. Y no existen, porque no hay industrias. Y como bien dijo Walter, en las regiones no se dan la presencia de personas profesionales responsables que le den ese valor y ese rigor a lo que significa la riqueza en cada una de estas regiones. Entonces, si eso no va por su lado, la migración será constante, las protestas serán permanentes y tendremos, como es el caso de Puno, una zona totalmente abandonada, ganada por la corrupción y ganada por el contrabando que hace lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo que aquí hay un serio problema de desarrollo y seguridad. Hay un serio problema que el país lo viene afrontando desde hace mucho tiempo, sin una solución integral a toda esta propuesta. Efectivamente, en el marco teórico se habla de la efectiva correspondencia de desarrollo y seguridad, desarrollo y defensa, y que no pueden ir divorciados. Por supuesto que son complementarios uno del otro. Pero eso es lo que menos se produce en nuestro territorio. Y el hecho de que de los 25 gobernadores regionales que se presentaron a las elecciones últimas y asumieron el cargo al inicio de este año, 23 estaban procesados por casos de corrupción. Un personaje importante está negociando, ¿no?, con el Congreso a quién eligen. Al final eligieron al presidente del Congreso. Pero ese es un personaje que ha gobernado una región, ha hecho mal uso de los gobiernos de la región y tiene un proceso de 4 años de cárcel que hasta ahora yo me imagino que por temor o por cualquier otro tipo de negociación no se esté aplicando. Pero los gobernadores regionales tampoco son a la fecha personajes que hayan podido demostrar su compromiso con el país, su compromiso con el desarrollo y mucho menos con los temas de seguridad, ¿no? Y eso es una situación que definitivamente pues, nos acompaña todo el territorio nacional. Y eso lo vemos en los diversos problemas que se suelen suceder en el país. Un problema de salud pública, un problema de las lluvias constantes que se presentan en el territorio, de las sequías que se dan en otro lado del territorio. Todo eso nos plantea que las soluciones no están dadas en la posibilidad del ejercicio de las regiones. Recordaremos todos cuando el año 2020 se decretó y se dispuso el cierre de todos los peruanos en sus hogares para atender la pandemia. ¿Qué pasó con Arequipa? Ese caballero tuvo que ser suspendido en su gestión porque ni siquiera tenía la idea de qué cantidad de hospitales o postas médicas necesitaba su región poder ser atendidas por lo que el Estado en aquella oportunidad le ofrecía. Entonces, eso nos da una idea de lo que existe también en todas las otras regiones. Aquí, este concepto de la dualidad de desarrollo y seguridad es un aspecto que en el CAEN siempre se ha mantenido, siempre se ha difundido, es una riqueza a la que hoy día se ha añadido de la
multidimensionalidad de los problemas del desarrollo y multidimensionalidad de los problemas de la seguridad, porque antes había y predominaba una visión militar de la seguridad. Hoy día abarca muchas cosas, pero todas están vinculadas al desarrollo y también a la seguridad, a la posibilidad de que cada uno se pueda cumplir con sus objetivos, y eso viene de la propuesta pues de Amartya Sen, que en los años 90 planteó este concepto del desarrollo humano como una posibilidad de generar en cada país la oportunidad de darle a los ciudadanos el bienestar que se necesita. Y eso es algo de lo que hoy día adolecemos. Todos los días, al prender los noticieros temprano, vemos pues criminalidad, robos, secuestros, todo tipo de situaciones negativas que son parte de la seguridad, que el Estado no está todavía en la capacidad de poder resolver con la eficacia que la situación lo amerita. Ese es mi comentario, Manuel. Gracias. Walter, ¿quisieras continuar con esta dimensión de seguridad? Te invito a hablar sobre algo que habíamos comentado previamente al programa sobre los factores que se llaman, o los actores no tradicionales, las nuevas amenazas a la seguridad. Y aparte de esto ha sido mencionado por ambos, pero me gustaría, si te parece, que te refirieses a eso o retomases la perspectiva de tus reflexiones que con tan buen grado estás compartiendo con nosotros. Adelante, Walter. Yo creo que voy a incidir en el tema de la seguridad, que es un tema poco conocido. Dale, adelante. Es un tema tan importante para los estados, pero poco conocido y poco tomado en cuenta por los actores que deciden la política. Por ejemplo, para darnos cuenta de la gravedad de la situación, todos los países desarrollados, sin excepción todos, disponen de una estrategia de seguridad nacional, todos. ¿Pero qué significa disponer de una estrategia de seguridad nacional? Significa que esos países le dan particular importancia a la seguridad, y dentro de esa estrategia está incluido los aspectos de desarrollo. En cambio, los países de América Latina, sin excepción todos los de América Latina, no disponen de estrategia de seguridad nacional. Por lo general, como he mencionado en el caso peruano, sí, nosotros disponemos de un plan estratégico de desarrollo nacional, pero que no incluye los aspectos integrales de la seguridad. Entonces, la propuesta que yo hago para que seamos consecuentes con el concepto moderno que estoy mencionando y que lo aplican los países exitosos, continuemos nosotros con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, pero en ese plan debemos incluir todos los aspectos claves de la seguridad de nuestro país. Y como lo acaba de mencionar Manuel, efectivamente ahora existen nuevas amenazas o amenazas a la seguridad nacional. Eso corresponde a cada estado determinarlas. En el caso peruano, en el caso nuestro, nosotros tenemos la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional. La Dirección Nacional de Inteligencia es el ente responsable de proponer todos los años cuáles son las amenazas que afectan a la seguridad nacional. Y en el caso nuestro, actualmente son 10 amenazas que afectan a nuestra seguridad. Y que eso lo aprueba el ente rector del Sistema de Defensa Nacional. El Sistema de Defensa Nacional está mencionado en la Constitución Política y está conformado por todos los ministerios, por todos los gobiernos regionales, por todos los gobiernos locales e incluso por todas las entidades públicas. A mi juicio, para que sea completo ese sistema, debería incluir también al sector privado, de tal manera que, como dice la Constitución, si todos tenemos que ver o estamos obligados a participar en la seguridad, también deberíamos ser parte de esa estructura del Sistema de Defensa Nacional, que en términos actuales debería denominarse Sistema de Seguridad Nacional. Entonces, repito,
El ente rector del sistema es el Consejo de Seguridad Nacional, que lo preside el presidente de la República, porque la seguridad nacional no depende o no es responsabilidad del ministro del Interior, ni del ministro de Defensa, ni del presidente del Consejo de Ministros. La seguridad nacional es una responsabilidad de la autoridad máxima, en este caso del presidente de la República, que es quien preside precisamente el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el ente rector del sistema que he mencionado. En consecuencia, si el Estado peruano determina cuáles son las amenazas que afectan a seguridad nacional, a su seguridad nacional, y que he mencionado, actualmente son 10, que está incluida la pandemia como una amenaza, entonces, si existe este Consejo de Seguridad Nacional, ese espacio, así como existe un Consejo de Ministros, existe un Consejo de Seguridad Nacional, que se llama Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Por lo tanto, lo mínimo que tiene que verse en este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, deben de verse cuáles son las acciones que el Estado debe adoptar, cuáles son las acciones que el Estado debe adoptar para hacer frente de manera eficaz a estas amenazas que afectan a su seguridad. Y eso no se está dando. ¿Por qué no se está dando? Porque en este Consejo no se ven esos temas, sino las políticas y estrategias del Estado ante estas amenazas se aprueban en este Consejo de Ministros y se origina que no haya una articulación entre las estrategias, sino cómo se explica que exista una política de seguridad y defensa nacional multisectorial al 2030, que no comulga o que no, de alguna manera, no está alineada con las demás estrategias, por ejemplo, la estrategia de lucha contra las drogas, la estrategia contra el crimen organizado, contra la minería ilegal. Entonces no hay una concordancia, no hay un alineamiento, porque estas 10 amenazas no se están viendo en el espacio que corresponde, que como propongo debería ser en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ahora bien, ese es un asunto que se viene arrastrando en el Perú hace muchos años, ¿no? Ha habido varios cambios en distintos gobiernos desde la época de Belaúnde. Al final del segundo periodo de Belaúnde, inclusive se aprueba una parte de eso, unos decretos legislativos que crean el SINA y el SIN. El SINA, Sistema Nacional de Inteligencia, y el SIN, que es un componente de eso, no es el todo, es un componente. ¿Okay? Estoy refiriéndome a una parte de ese todo. Y se aprueba también el Servicio de Inteligencia Nacional y la Escuela Nacional de Inteligencia. Después eso cambia y vuelve a haber otra legislación. Y de alguna manera ha habido cierta permanencia en la conceptuación que tú has resumido ahora, pero no ponemos el gol, siempre nos quedamos arriba. A mí me gustaría preguntarle a Jaime y luego ofrecerte de nuevo la palabra a ti, si quiere compartir sus reflexiones sobre estas 10 amenazas o sobre los aspectos de por qué falla la institucionalidad. Adelante, Jaime. Yo voy a contar una experiencia propia que la viví en el año 2005. El año 2005 era ministro de Defensa el general Roberto Quiabra y tuvo la gentileza de invitarme a formar parte de su equipo. Fui en esa ocasión viceministro de Defensa. Y el Walters se pregunta, y con toda razón, de que en los planes que se han conocido hay un obviar de los temas de seguridad. Y yo lo viví, porque cuando me dirigí justamente al CEPLAN de la época para dialogar e incorporar como viceministro y como Ministerio de Defensa los temas de seguridad, me dijeron que eso era un tema muy posterior. Vale decir, no tuvieron interés, como no lo tienen hasta la fecha, porque para ellos, para este grupo de personas altamente calificadas, como he dicho, para ellos la seguridad es un asunto militar. Y el tema ha cambiado, pues como lo está demostrando en sus argumentaciones Walter. Walter ha mencionado
ese gran giro que se ha dado de la dimensión militar a la dimensión multidimensional, es decir, varias dimensiones que tiene la seguridad, que no todo es tema militar, que no todo se resuelve con las armas, porque incluso he puesto como ejemplo el tema de la pandemia. ¿Quiénes estuvieron en primera línea? Médicos y enfermeras. ¿Quiénes acompañaron esa segunda línea? Los militares, para dar protección a que la ciudadanía pueda hacer frente a ese tema. De manera que... Y permíteme, ¿me permites una interrupción? Incluso sí, en esa circunstancia, el Comando Conjunto, el gobierno y, por supuesto, el sector salud y el sector defensa tenían la posibilidad de aplicar normas existentes, aunque sea por analogía, ante situaciones de grave calamidad, para actuar de una mejor manera que la que se hizo con toda la corruptela y la corrupción enorme que nos causó más de 200,000 muertos. Continúa, por favor. Sí, claro. Bueno, entonces la situación es grave, por supuesto. Le preocupa a Walter, que es militar, pero él no es un militar pues, que se ha quedado en el área exclusiva del tema militar. Él ha ampliado todo el espectro y, como nos está manifestando, dirige un instituto que está orientado a establecer la estrecha relación que hay entre desarrollo y seguridad, porque el uno no se da sin el otro, y viceversa. Aquí no hay el predominio de uno de la otra, sino hay la equivalencia, la necesidad de una alianza respectiva para darle protección y seguridad a todo el país. En cuanto a la inteligencia, también viví una experiencia. Cuando se produjo la crisis del año 2000, se pretendió desintegrar el SIN y fue cambiado por otra organización, la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia, que hasta la fecha existe. Y esa fue, digamos, una institución que tuvo muchos problemas. En el gobierno de Alejandro Toledo cambiaron a 10 directores y los 10 directores duraban pues 2 o 3 meses, ¿no? El primer director fue enjuiciado incluso de ese organismo de inteligencia que, como bien destaca Walter, hoy día ha definido 10 serios problemas de seguridad. En esas épocas pues era prácticamente eso imposible porque se distorsionó. En la época del presidente Ollanta Humala también hubo otra distorsión. Entonces, hace poco hemos visto serios problemas dentro de ese organismo. Entonces, cuando tú te preguntas por qué no hay credibilidad en las instituciones, es por lo que ve la gente, es por lo que ve el país, por lo que observamos. No necesitamos hurgar ni penetrar a esas organizaciones para darnos cuenta lo que ahí conduce. Pero se ha logrado definir un grupo de serios problemas que comprometen al país, que comprometen interna y externamente al país. Hoy día, por ejemplo, me imagino que esté como parte de las amenazas, los chilenos vienen diciendo que ellos se sienten perjudicados con la construcción del megapuerto de Chancay, ¿no? Incluso cuando uno revisa los programas de la televisión chilena, hay gente exageradamente dice, ocupamos Lima, en 3 horas la ocupamos Lima. Bueno, eso es ya una situación que muestra pues voluntades. Definitivamente eso no podrá ocurrir o no ocurrirá, pero ahí ya cuando menos tenemos la manifestación de voluntades de gente que se siente afectada. Hay empresarios que explican al detalle la forma como afectará la construcción y la culminación de este megapuerto en Chancay, que para su inauguración está anunciado, va a venir el presidente del Partido Comunista, Xi Jinping, y actual gobernante de ese país. Entonces eso dice de la connotación y del valor estratégico, geopolítico que le da China a esta construcción, porque a partir del Perú se quiere tener una hegemonía en América del Sur. Los chilenos, los colombianos se sienten afectados, pero los más afectados dicen ser los empresarios chilenos dedicados a este tema de los barcos y pasarán a ser países y puertos de segundo plano ante la presencia y hegemonía que tendrá el puerto peruano. Bueno, esos son problemas simultáneos de desarrollo y de seguridad a la vez que el Estado los tiene que tener en cuenta. El Estado no puede hacer oídos sordos
ni sentirse mínimo en no observar aquello que es una evidente realidad de problemas que se generan. Entonces, aquí hay un vínculo estrecho entre desarrollo y seguridad. Otro tema que también preocupa a la ciudadanía es la voluntad del expresidente boliviano Evo Morales, con ahora socio viceministro Arce, o que en su oportunidad fue su vicepresidente, hoy es el presidente de Bolivia, que también están firmando acuerdos con Irán. ¿Y qué cosa es Irán como país? Es un país que fomenta el terrorismo, que fomenta la venta de armas, y es un país que, según lo que se conoce de la prensa internacional, está firmando acuerdos con Bolivia. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Ese hecho, si existiera y fuera real, no puede pasar pues desapercibido, ni mucho menos ignorado. Y así como ese, hay otra gama de problemas que los tenemos que tener muy en cuenta. Eso es todo, mi querido Manuel. Muchas gracias por esta parte de la reflexión. Antes de darle la palabra a Walter nuevamente, permítanme anunciar lo siguiente. Dentro de poco espero convencer a algunos invitados para tener un conversatorio sobre el famoso megapuerto de Chancay. Mire, las inversiones de la República Popular China son muy importantes y de hace mucho tiempo. Cuando yo trabajaba en América Central en los años 90, ya la República Popular China tenía uno de los puertos del Canal de Panamá y no hubo problema con los Estados Unidos porque en esa época no había, estaban todavía en una época de, digamos, de intercambios comerciales en el código y en las características que tuvo ese intercambio en esa época. Y eso ha ido creciendo. Nadie sabe aquí en el Perú, por lo menos yo no he visto ninguna información. La República Popular China ha construido un importante puerto en Malabo. Malabo es la capital de Guinea, país que fue parte del Estado del Imperio Español y que habla español. Y en Malabo es un puerto de aguas profundas en el África Occidental frente al Brasil. Eso quiere decir que ya le dieron la vuelta, ya no están solamente en Djibouti, Kenia y la otra parte del África Oriental y de la península arábica, sino que ya están en la parte del África Occidental. Y en cuanto al megapuerto de Chancay, nosotros en el Perú, no quiero extenderme en este tema, solamente lo hago a forma de anuncio, con todo respeto, si me permiten, ¿no? En el Perú solamente tenemos propaganda sobre ese tema y algunos análisis que están hechos en escritorio sobre el tema del megapuerto de Chancay. Y el megapuerto de Chancay, por ejemplo, tiene también la dimensión de seguridad ciudadana, seguridad interna, exportaciones, gobernanza del territorio y todo eso que nadie menciona, como si eso pudiese venir como de manera automática por añadidura. Y por eso yo espero también contar con ustedes más adelante en uno o dos programas que hagamos, que podamos realizar sobre la perspectiva de la geopolítica oceanográfica, la geopolítica de los océanos, y en ese marco colocar el tema de la proyección mundial de China y de los intereses y objetivos nacionales del Perú que sustenten el megapuerto de Chancay. Cierro esta intervención, les agradezco que me permitan este comentario y nuevamente le ofrezco la palabra a Walter para que continúe con sus reflexiones tan importantes. Muchas gracias. Adelante, Walter. Yo quiero referirme ahora a un tema que es parte de nuestra cultura. Nuestra sociedad está acostumbrada, insisto, parte de la cultura, a responsabilizar a sus dirigentes políticos. O culpa del presidente de la República, de los ministros, de los gobernadores regionales, de los alcaldes, gobiernos locales, pero no hay una conciencia de que todos somos parte del problema y también parte de la solución. Es decir, nos falta una cultura política y nos falta una cultura de seguridad, que es fundamental en las sociedades desarrolladas. Y obviamente después en la conclusión seguramente vamos a llegar a lo que todos
a lo que todos coincidimos, que es un tema de educación. Para explicar un poco lo que estoy mencionando, me voy a referir a lo que todos hemos vivido. Yo creo que es fácil entender porque estamos hablando de la pandemia, de un problema que nos afectó gravemente a todos los peruanos y a todas las personas en el mundo, sin excepción. Pero me refiero al caso peruano, porque a nosotros nos golpeó muchísimo y al final desnudó todas las debilidades que estamos comentando hoy día. Falta de institucionalidad, una respuesta ineficaz del Estado, pero voy a ir un poco más allá. No solamente es falta o ineficiencia de las autoridades, sino también de la sociedad. Y voy a poner ejemplos clarísimos. Nosotros sabemos que nuestro sistema de salud tiene subsistemas. El Ministerio de Salud, que es el ente rector, pero también existe eSalud, que atiende a una población de 13 millones aproximadamente de derechohabientes, 13 millones, casi la mitad. Y también existe un sistema de salud de las Fuerzas Armadas. Cuando se produjo la pandemia, efectivamente el sistema de salud fue el actor principal, pero también hubieron otros actores que apoyaron a esta respuesta del Estado. Pero lo que no se entiende, aquí es la reflexión, lo que no se entiende, cuando es un problema de seguridad nacional, tenemos que actuar todos los peruanos sin excepción para hacer frente a ese gran enemigo, a ese flagelo en este caso, como fue la pandemia. Eso. O sea, sin embargo, si el Estado no tenía las capacidades necesarias y además la mala gestión y agreguen la corrupción, ¿no? Porque hubieron funcionarios que aprovechando esa situación, más corrupción. Pero por otro lado, el sector privado e incluso personas particulares hicieron su gran negocio. Hicieron su gran negocio. Como si no fueran parte del Estado. Si no, no se entiende cómo los grandes cobros que se dieron en las clínicas particulares o los que traficaron con oxígeno, con la necesidad de la persona. Entonces, no se entiende cómo, cuando hay una emergencia, cuando hay una situación de seguridad nacional, el Estado somos todos, sector público y sector privado. Todos tenemos que actuar de manera articulada para hacer frente a esa amenaza que afecta, en este caso, que afectaba la salud y vida de todos los peruanos. Yo creo que esa es la gran reflexión. Estado somos todos, pero por eso la gran tarea del gobierno de turno es tomar las previsiones, planificar adecuadamente para que todos estos actores, tanto públicos como privados, ante una emergencia, puedan actuar de manera coordinada. Y eso está establecido en la ley, en la Constitución y en la Ley de Movilización. Entonces, yo creo que esa es la gran reflexión, porque no esperemos que se produzca otra pandemia. De repente va a aparecer otra situación, un terremoto o cualquier otro evento que va a requerir justamente la participación articulada, no solamente del gobierno y la institución pública, sino de todos los peruanos. Yo creo que ese es un clarísimo ejemplo. Y también voy a poner otro ejemplo para que sea claro el mensaje que quiero dar, ¿no? Por ejemplo, el robo de celulares. El robo de celulares se ha convertido en un problema social que afecta la vida de todos los peruanos. Todos estamos en riesgo. Por un celular se están matando. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Más policías? ¿Que los militares también participen? ¿Eso soluciona el problema? Eso no soluciona el problema. Sino que tiene que haber una actuación, una coparticipación de la ciudadanía. O sea, nosotros somos parte del problema, también tenemos nuestra responsabilidad. La solución más lógica, y es la que se da en los países desarrollados, por eso hablo de cambio cultural, porque todos tenemos que participar, no solamente las autoridades, no solamente la policía, no solamente las Fuerzas Armadas, sino toda la ciudadanía somos responsables. Y eso creo que es
hay que interiorizar. La solución más adecuada para minimizar o erradicar el robo de celulares, aparentemente es sencilla. Si ningún ciudadano compra celulares robados, se acabó. Se acabaría el negocio de los celulares robados. O en todo caso de las autopartes, de los vehículos, autopartes de los vehículos que se roba a diario. Si no compramos, si no somos parte de esa cadena delictiva, se acabó. Si no hay demanda, no hay oferta. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo claro de que tenemos que tomar conciencia los ciudadanos de manera general, que también somos parte del problema, somos parte de la solución. Yo creo que eso es fundamental mencionarlo en esta oportunidad, estimado Manuel. Muchas gracias. Sumamente claro tu mensaje. Yo sé, porque lo habíamos coordinado previamente, que tú tienes la necesidad de retirarte antes de que culmine el programa. Entonces, si me permite, Jaime, le ofreceríamos a Walter unos minutos antes de volver a Jaime, unos minutos para que él pueda complementarnos o decirnos algo más sustantivo, así como en estos aspectos, sobre esos otros 10, alguno de esos otros 10 ítems, para que su mensaje, que es muy claro, quede todavía mucho más fortalecido. Adelante, Walter. Con el mayor gusto. Adelante, Walter. Gracias, Jaime, por la comprensión. No, por supuesto. Y al público que nos ve también, las disculpas del caso. Para concluir, las amenazas que afectan a la seguridad nacional son, como he mencionado actualmente, son 10. Entre ellas podemos mencionar pues, el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia común y el crimen organizado y sus delitos conexos, los riesgos de desastres que existen, los delitos informáticos o los ataques cibernéticos, que son infinitos y se da a nivel global. En nuestro caso también la minería informal es un flagelo enorme. Pero yo creo que el principal lastre y la principal amenaza es la corrupción. Porque la corrupción lo que hace es, porque en este caso es estructural, es sistémica la corrupción, genera un círculo virtuoso, ¿no? Genera un círculo virtuoso. Yo he hablado de 3 pilares, ¿no? Seguridad, gobernabilidad y desarrollo. Correcto. En este caso hablaríamos de ingobernabilidad, que es lo que estamos viviendo, esta es nuestra realidad. Hablamos de inseguridad, hablamos de las 10 amenazas de ingobernabilidad, porque a veces hablamos de inseguridad ciudadana como si fuera todo. La seguridad ciudadana solamente es una parte pequeñísima, una porción de lo que es la seguridad nacional. Hay muchas otras amenazas. Hay que verlo de manera integral también. Entonces hablamos ese círculo vicioso, ¿no? Ingobernabilidad, 7 presidentes o 6 presidentes en 7 años, permanentes cambios de autoridades, protestas permanentes, inseguridad, ya hemos visto los niveles que han alcanzado estas amenazas a la seguridad, y nos queda el otro factor clave, que es el desarrollo. Y como vemos, los indicadores nos han puesto en luz ámbar que tenemos problemas en ese eje. Entonces, ese círculo, la corrupción agrava ese círculo virtuoso. A lo que quiero llegar a manera de conclusión, es una responsabilidad de todos los peruanos, de todos los ciudadanos, de cambiar ese esquema. Yo creo que deberíamos pensar que si todos contribuimos desde la actuación en la cual tengamos en la vida pública o en la vida privada, si todos contribuimos alineándonos nuestros justos intereses personales con los intereses nacionales, estaríamos fortaleciendo a un Estado. Entonces deberíamos pensar
que si el Estado es fuerte, nosotros vamos a estar bien. No al revés, como es lo vigente, ¿no? A mí no me importa el Estado, a mí me interesa mi personal. El Estado no es mi problema. Yo creo que tenemos que cambiar ese enfoque. Pensar en el Estado, pensar en país, esa visión de país, todos los ciudadanos de manera general. Y para finalizar, yo creo que a manera de propuesta, ya he mencionado darle mayor importancia al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional, pero yo creo que al final, si queremos una solución en el mediano y largo plazo, porque las acciones que toman los gobiernos de turno muchas veces son acciones de corto plazo porque son respuestas allá a problemas existentes. Y la demanda de la ciudadanía es que el Estado actúe para solucionar esos problemas. Pero esos problemas tienen causas, que son causas históricas y que no se solucionan en un año, ni siquiera en 5 años de gobierno, sino que su solución es a mediano o largo plazo. Y la solución, siempre haciendo referencia, la comparación es fundamental. Cuando uno tiene un problema, hay que comparar con países o con estados que tuvieron una situación problemática similar a la nuestra y cómo lograron superar estos problemas. Y la historia, los hechos nos demuestran que el principal instrumento para solucionar estos problemas que he mencionado es la educación. Sin duda, yo creo que nuestro país debería apostar por una educación de calidad, pero no solamente estamos hablando de más escuelas, no estamos hablando de más tablets, sino estamos hablando de la educación es un componente integral que tiene también varios factores. Estamos hablando de currícula, contenido de la currícula, estamos hablando de la calidad de los profesores, estamos hablando de las metodologías, estamos hablando de programas sociales que deberían acompañar para que efectivamente todos los ciudadanos tengan la oportunidad de tener acceso a una educación de calidad. Y el Estado debería preocuparse fundamentalmente, no porque haya más ingenieros, más abogados, más militares, más médicos, sino porque al final de esa educación básica, esos 12 o 13 años, al final el producto sean mejores ciudadanos con visión de país. Porque de nada serviría los ejes que yo he mencionado de gobernabilidad, seguridad y desarrollo, si en la sociedad no existe primero una base transversal que vendría a ser el imperio de la ley y la cultura de la legalidad. Eso es lo que tiene que primar en una sociedad homogénea. Todos tenemos que ser conscientes de que todos somos iguales ante la ley y de que todos debemos respetar la legalidad, el cumplimiento de la ley. Esa es la primera, y eso es lo que tiene que conseguirse, el Estado tiene que conseguir en la formación de un buen ciudadano. Con eso también se disminuiría los índices de corrupción, la informalidad, y todos entenderíamos que si el Estado está bien, yo voy a estar bien. Yo nuevamente agradezco a Manuel y Jaime por haber compartido estos momentos de reflexión y estoy dispuesto para contribuir en cualquier otra oportunidad, porque yo creo que eso se trata. No se trata de hacer propuestas, no la crítica barata, sino proponer en función a conceptos técnicos y a lo que dice la modernidad y el éxito y las experiencias de otros países desarrollados. Nosotros no somos menos que otros países, al contrario, tenemos el privilegio de tener ingentes recursos naturales, pero justamente hay que aprovecharlas de manera adecuada para satisfacer la demanda de la ciudadanía y para hacer un Estado más fuerte, con instituciones sólidas y que pueda afrontar con éxito los futuros años. Gracias. Muchísimas gracias, Walter, por tus reflexiones y tu aporte. Agradecemos tu presencia y ahora con esta idea de el factor humano, el ser humano, el ciudadano, varón, mujer,
esta ciudadanía vibrante y actuante es el fundamento del Estado moderno, no del Estado antiguo por estamento, sino de la modernidad, como ha señalado. Te ofrezco la palabra, Jaime, para con mucho gusto escuchar tus reflexiones de cierre del programa. Adelante, por favor. Muchas gracias, Walter, por tu contribución. Yo recojo las propuestas que acaba de hacer Walter porque son parte esencial de todo cambio que se tenga que producir en los próximos años en el Perú. Lamentablemente, y eso hay que admitirlo y reconocerlo, la formación de los niños peruanos que están en los colegios del Estado, primaria y secundaria, recae en una organización política que se define como un organismo clasista. Y el Estado no hace nada, absolutamente nada, porque se elimine esa situación. Nadie niega el derecho a la sindicalización, pero no puede ser que desde el Estado, que tenga el privilegio de formar niños, adolescentes, que se van a convertir en ciudadanos, con propuestas que son contrarias al Estado. Eso es uno de los primeros elementos que se necesitan cambiar. No digo desaparición de la sindicalización, simplemente digo de dirigentes que concuerden con el Estado, que crean en la democracia, que crean en los derechos humanos, en la igualdad de oportunidades, que estén convencidos de la alianza entre desarrollo, seguridad y gobernabilidad, que es la propuesta que nos ha traído Walter. Y definitivamente ese es el gran eslabón que se necesita aquí. Los cambios significativos que se han producido en los países asiáticos más recientes, en los últimos 40 años, eran países subdesarrollados. Pero ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que la clase dirigente pretendió y se centró en el cambio? El sistema educativo. Como bien dijo Walter, no se limitaron a cuestiones de tipo técnico simplemente, sino fundamentalmente en los contenidos, porque son los contenidos los que forman al ciudadano. La ética, la moral, el respeto de los derechos humanos, todo ese tipo de valores es algo que ingresa desde la niñez en cada persona, y si eso se fortalece, si eso se consolida, pues no tendremos los altísimos casos de corrupción donde los valores éticos y morales simplemente han quedado de lado. Mucho se echa la culpa al capitalismo, mucho se menciona a Adam Smith. Y Adam Smith no fue un capitalista ciego. Él, en las exposiciones que realiza en La riqueza de las naciones, dice que esa posibilidad de acumulación de capital tiene que estar acompañada, así dice, tiene que estar relacionada con valores éticos y morales. Porque si eso está divorciado, definitivamente ocurre lo que estamos viendo. Efectivamente, entonces, ese es un aspecto poco citado de La riqueza de las naciones. Perdón, ya con esto termino, mi querido Manuel. Pero lo cierto es que Adam Smith no mencionó la ligereza con la cual se le condena, porque él hizo mucha mención a la presencia de valores éticos y morales en todo tipo de transacción comercial, empresarial, etc. Eso es todo, mi querido Manuel. Muchísimas gracias, Jaime. Excelente reflexión. Hay que rescatar esto que tú dices porque hay mucha opinopatía, que le llaman opinología contradictoriamente acá. Entonces, cuando se refieren tanto a Adam Smith como a otros pensadores, los caricaturizan en función de opiniones simplemente partidaristas. Y la educación tiene que rescatar aquellos valores universales fundamentales. Por ejemplo, en la doctrina de seguridad y desarrollo del Perú, que se desarrolla gradualmente a partir de los años 50, se recogen las contribuciones de pensadores franceses importantes que estuvieron en la creación del sistema y también estadounidenses y británicos que estuvieron en la creación del sistema de las Naciones Unidas y de la UNESCO, cosa que muchos han olvidado. Y por otra parte, para los especialistas que suponen que manejan toda la doctrina, metodología y para algunos parafernalia de los informes de desarrollo humano y de las doctrinas de desarrollo humano, muchos parece que no han leído que hace 30 años el cuarto informe sobre
indicadores del desarrollo humano en el mundo se refirió al tema de seguridad. En 1994, el cuarto informe, y eso parece que también se desconoce, y yo agradezco porque ustedes, sin hacer la cita, han traído los conceptos y los han puesto sobre la mesa y a disposición de quienes nos escuchan. Nuevamente, Jaime, muchas gracias. Aprovecho un poco abusivamente de comprometerte para unas próximas conversaciones sobre los temas que tanto nos interesan, que van desde el mar hasta la Amazonía y tal vez un poco más allá. Muchísimas gracias, muy agradecidos por las contribuciones tuyas y de don Walter, ahora ciudadano general de división en retiro, trabajando en la academia particular, así como tú desde una universidad. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, Manuel, por esta oportunidad. Estamos listos para cualquier tema de interés. Gracias. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hemos presentado Geopolítica en RCR.